Bienvenidos otra vez de nuevo a un nuevo directo y hoy vamos a traer un tema muy interesante. Vamos a hablar de los de los egregores. ¿Qué tipos de egregores hay? ¿Qué son este tipo de energías? Vamos a difundir un poco y vamos a hablar tendidamente con una colaboradora muy especial. ¿Se pueden borrar los egregores? ¿Qué tips o recomendaciones hay? Vamos a hablar todo este tipo de egregores, tanto personales como familiares, como grupales, también de colectivos y muchas veces sociales dentro de la sociedad de hoy en día, porque no se habla muchísimo y creo que es un tema bastante interesante para que la gente comience a cambiar la perspectiva y la conciencia y vislumbrar un nuevo mañana. Y para ello tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Arenia Quetzal y ahora la vamos a invitar. Buenos días. Buenos días. Uy, a ver. ¿Cómo estás, Arenia? Bien, ya recuperada de los viajes ¿Sí? iniciáticos, Muy sí. bien. Bueno, Era un momento mundial, la verdad es que han sido muchísimas personas conectadas en red y al final los que hacemos de anclaje estelares de alguna forma lo nos paga toca. con algo. Sí, así que bueno, buenos días, muchas gracias, Bueno, me bueno. encanta este tema y tenía muchas ganas de hacer algo contigo en directo. Yo también me encanta muchísimo este tema porque es un tema que no se habla mucho, Arenia. Hemos especificado un poquito cómo va a ser el recorrido, siempre nos vamos a dejar fluir sobre lo que nos digan, lo que sepamos, ¿no? Y nos dejamos fluir y que sea una charla entre colegas. Sobre todo, bienvenidos a las personas que están en la otra pantalla, que nos están Bienvenido. viendo y también en diferido. Yo iré saludando. Si ves que yo voy mirando y tal, voy saludando a las personas que se nos van uniendo. Al final podemos hacer un turno de preguntas para las personas que tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. Sí, intentamos, pues bueno, deshacer este tema poco a poco. Yo he comenzado, Arenia, diciendo que, pues, qué es un egregor, qué tips y recomendaciones, en qué nos afectan todo este tipo de egregos, todo eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Pero antes te quería presentar, ¿vale? Arenia Quetzal para mí es una persona que también la admiro muchísimo. Hace poquito que la conozco, tuvimos un encuentro en el que pudimos conversar sobre diferentes cuestiones. Y para mí Arenia es una gran divulgadora, es escritora, es activista conciencial y neuropsicóloga también, y también facilitadora holística de la nueva era de la conciencia enfocada en el despertar de la humanidad. ¿Vale? Así es Qué bueno. como yo lo decido. Yo sé que ella es más sencilla de lo que es el título, porque aquí en este mundo tenemos que poner etiquetas, pero yo creo que le damos la bienvenida a Arenia porque está haciendo una gran labor y con la cual yo pues me resueno mucho. Y nada, y bienvenida a este directo de mi canal y de tu canal también, que luego será... Y nada, y vamos a empezar. ¿Sí? Qué presentación más bonita, muchas gracias. Bueno, pues nada, pues vamos al tema y vamos a hablar un poquito sobre el tema este, ¿no? Bueno, yo quiero comenzar diciendo porque para que la gente se pueda poner en contexto, cuando Ujú. nosotros decimos una palabra egregor, claro, la gente no sabe lo que es algo muy, muy así, dice, será un fantasma, será una energía, será algún bicho raro. ¿Qué podríamos decir a los espectadores bajo tu conciencia que para ti qué es un egregor? ¿Cómo los podríamos definir? Para mí, un egregor es una entidad psicoemocional, porque realmente llega a tomar entidad en sí misma, ¿no? Tiene voluntad propia, tiene una programación que se define su actuación a través de un sistema de creencias y desde luego requiere de una fuente de energía, una fuente de energía que ella misma crea para sustentarse o bien que ha sido creada a través de que ya existe una fuente de energía que a lo mejor no sabe que es una fuente de energía. Entonces, una entidad psicoemocional toma entidad propia, pero aunque no se ve, se percibe. Claro, es que realmente es así, porque es una creación psíquica, quiero añadir algo más, y la Ujú. gente tiene que saber que aparte de ser una creación psíquica que primero comienza por nuestra personal, que las creamos las personas, luego dependiendo cómo nosotros vayamos moldeando esa creación psíquica a medida que nosotros nos vayamos uniendo a pensamientos de otras personas, iremos construyendo lo que se le llama más el egregor.
yo quería también puntualizar que es muy importante que este egregor, la gente sepa que aparte de ser esta creación psíquica, tiene que ver también con nuestra intención y nuestra atención, que son una de las características más fundamentales dentro de este egregor. ¿Por qué? Porque este egregor normalmente no es un pensamiento así como así. Tenemos que construir este pensamiento porque se inicia a base de nosotros que tiene un matiz, tiene un objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un pensamiento de quedar con los amigos, ¿no? Que este sería un pensamiento, un egregor más nivel bajo, ¿no? Y a partir de que yo quedo con mis amigos, voy construyendo estos egregores, estas formas de pensamiento que podrán ser positivas o negativas dependiendo del tema que nosotros estamos construyendo. Y también yo creo que el egregor tiene una emoción adherida a la persona tiene que sentir una emoción que será positiva o negativa. Y luego tiene que ver esa intención, ¿no? Esa intención y esa atención que es la dirección y la forma en el cual la persona puede dirigir esa forma de pensamiento, ¿no? Yo creo que es muy importante que las personas sean muy conscientes de estos pensamientos que nosotros tenemos, que son simplemente pensamientos que están unidos a otras personas, ¿sí? ¿Cómo lo ves tú? Me gustaría preguntarte por el ejemplo que has puesto cuando se hace con un grupo de amigos, Sí, porque creo que ese ejemplo es quizá sí, el más cotidiano sí. y el que más podría entender a alguien, ¿verdad? En el día a Sí, día. pues mira, cuando nosotros podemos decir hay diferentes tipos de egregores, este sería uno de los egregores más minoritarios, son los más fáciles de hacer, son los que tenemos cuando pues interaccionamos como, con la gente del barrio, sobre todo con nuestros amigos. Cuando nosotros siempre quedamos con los amigos y ya formamos parte ya de más de dos personas, que son dos individuos, ya estamos comenzando a crear esta masa de conciencia a nivel de pensamiento. Entonces, eso es muy importante saber que la cualidad y la intensidad en que nosotros estamos llevando esa conversación, si nos puede llegar siempre a que estas mismas conversaciones que nosotros tenemos en estos pensamientos harán que a medida que tú vayas iniciando esta conversación, en el futuro este egregor, esta forma de pensamiento va mutándose, va cambiándose a nivel de cómo yo normalmente estoy dando el mensaje. Si el mensaje dentro de este grupo de amigos es positivo, es con frases afirmativas, estoy dando una comunicación positiva, estoy creando este egregor para que las demás personas se añadan esta forma de pensamiento a este nivel de energía, suba esta energía positiva para que entre todos creemos este grupo de pensamiento para que podamos añadir a más personas al grupo y así es una manera como poco a poco va mutándose, va transformándose a nivel positivo para que otras personas se añadan dentro de este grupo. Entonces es así como se crean los grupos de amigos y eso sería en un nivel más bajo, ¿no? En un nivel pues más sencillo, en el que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando quedamos con los amigos, pues crear formas de pensamientos que nos empoderan, que nos hacen sentir bien, que nos ayudan a deshacernos de nuestra neurosis diaria, ¿no? El trabajo, los problemas con la familia o con los amigos, ¿no? Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo a crear fuentes positivas con los amigos. Yo creo que este es uno de los egregores más fáciles que pueda haber, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, otros personales, ¿no? Por ejemplo, también hay de negativos, hay de disruptivos, ¿no? Cuando nosotros estamos en una neurosis, cuando nosotros estamos con una depresión, cuando estamos con situaciones que nos encallan, ¿no? Con una tendencia kármica, también estamos creando a nivel personal este tipo de irradiación energética, esta creación psíquica que se nos autoalimentan nosotros mismos y yo pienso que es como un autocastigo energético, ¿no? Porque si tú estás dentro de la neurosis y no estás haciendo nada para poder sobresalir de ello, la misma tipo de energía negativa que tú has creado te va reabsorbiendo y te vas entrando dentro de esta bola energética y no puedes salir de ella. Por eso yo creo que es fundamental tener mucha conciencia de esos pensamientos que nosotros irradiamos en el día a día, de cómo son estos pensamientos, con quién difundir, o sea, con quién comunicamos estos pensamientos, con quién nos unimos, qué tipo de personas y relaciones tenemos a nuestro lado. Y creo que es muy fundamental para que el concepto de los egregor, ¿no? No nos acabe comiendo, ¿no? Porque si tenemos otro tipo de personas donde nos dejamos llevar
por lo que piensan o por lo que dicen y son de una pesadez tóxica, esto nos va a llevar a que sin querer, ¿sí? Sin querer muchas veces, aunque nosotros tenemos un pensamientos, con que el egregor se autoconstruye, se autoalimenta de aquello que nosotros le irradiamos, si ese pensamiento es negativo, nos vamos a ver abducidos, que yo le llamo como una captación, ¿no? Se oye a veces como que es como una posesión, pero no es bien así, es como una captación. El egregor te capta y tú a partir de aquí te vas uniendo y te vas retroalimentando de esa energía que está ahí. Entonces, es muy importante saber escoger bien a las personas con las que nosotros queremos ir y por eso yo creo que los amigos es algo muy fundamental, es algo muy sencillo en el que tenemos en el día a día y es importante ver qué calidad de pensamientos tenemos, qué tipo de personas tenemos a nuestro lado, ¿no? ¿Tú crees que es así? ¿Cómo lo ves tú? Me encanta, creo que es tal cual nos está pasando en el día a día. Me gustaría introducir nuevos términos ¿Sí? para que el ser humano que nos está leyendo, nos está escuchando, nos está viendo y nos va a ver, entienda la diferencia que para mí hay. Porque en el momento que yo defino a Gregor, perdón, como entidad, significa que tiene voluntad propia. Es decir, estoy creando algo que tiene voluntad propia que a mí se me escapa de las manos. Por más que yo crea que soy el programador energético de la intención que tiene la entidad, en el momento que la entidad se torna entidad, es como tener un hijo, ya no te va a responder. Puede que al principio te haga caso, puede que al principio seas muy afines, pero en algún momento se convierte en un posesor porque tú eres la fuente de energía de la que se alimenta. E incluso que fuera colectivo, que fuera grupal, que fuera individual, se acaba convirtiendo en un soberano de ti mismo. Perdón. Por tanto, aunque tuviéramos la capacidad de crear lo que la tenemos, se nos va de las manos en el momento que la entidad te convierte a ti en la fuente de la alimentación, porque siempre fue así. Entonces, tenemos que distinguir aquí que podrían pasar dos cosas que tienen un nombre poderoso, que se llama demonización y satanización. La demonización es cuando me cambia el comportamiento y la satanización es cuando se adhiere como parte de mi personalidad. Ejemplo, si yo estoy creando un egregor personal de mi pareja y estoy solo ensalzando aquello que me gusta y remarcándolo y definiéndolo, llega un momento que paso de la demonización, es decir, estoy dando premio a aquellos comportamientos que yo valoro y yo quiero y por tanto de alguna forma lo estoy obligando a comportarse a partir de ahora así porque gana. Pero ¿qué ocurre Claro, cuando pierde? Pues que cuando pierde se le castiga. claro. Y entonces ya no es bueno, ya no es sensato, ya no es el novio que me gusta, este chico me está fallando. Y en realidad es que lo estoy demonizando. Cuando lo satanizo es cuando yo me hago una idea completa, global del otro, que a mí me interesa, según mi matrix personal de vida paralela en la que vivo, como cada uno vive, y entonces acabo creando toda una personalidad en torno a mi pareja que mi pareja no es, solo porque alguna vez haya hecho alguna cosa y lo obligo como un títere a comportarse de esa forma. Eso se llama satanización y eso Ujú. también es crear un egregor en torno a una persona o a un grupo. Pongamos que soy el líder de un grupo. Yo creo las reglas del juego, yo he creado la idea principal, yo he conectado a las personas se conocen en base a mí y ahora, ¿qué hace el egregor grupal? Obliga y condiciona a todos los demás a comportarse de determinada manera, si no, o son expulsados o son castigados colectivamente e individualmente, porque ellos se acaban sintiendo rechazados y mal, fuera de lugar y muchas sensaciones si no se comportan en base a cómo se espera de ellos. Y por tanto, yo como líder al principio puede que maneje los hilos, pero después ese mismo egregor va a venir a por mí. Porque en el momento que los amigos estén en casa, me voy a dedicar a pensar en mis amigos y en cómo deberían de ser cuando están en su casa, porque el egregor me posee a mí. El egregor se alimenta de esa idea y quiere que esa idea esté 24 horas al día siendo pensada, si no, él pierde fuerza y se va muriendo. Y un egregor no quiere morir, igual que un ser humano tampoco. Por Claro. tanto,
nos encontramos ante la situación de que egregor, por muy bonito que suene, no es orgánico, no es natural y no permite la libertad. Entonces, cuando somos captados por un egregor, empieza la demonización. El comportamiento empieza a cambiarnos. Cuando somos abducidos por un egregor, personal, relacional, grupal o colectivo, cuando somos abducidos, el egregor nos dice quién somos y cómo tenemos que comportarnos. Y esa personalidad puede acabar sustituyendo la mía propia, hasta el punto que yo ya no sé quién soy sin el grupo, o que yo no me siento bien si no me comporto como se espera de mí. E incluso, como con una familia, te puedes ir a vivir a la Conchinchina, que se dice, al otro lado del mundo, y seguir sintiendo la voz de tu padre diciéndote eso no lo puedes hacer, si yo hiciera esto mi madre me mataba, si yo hiciera esto en mi pueblo, ¿qué van a pensar de mí? Y si yo hago esto va a ser un suicidio social, una serie de cosas que tú podrías estar pensando incluso en un ashram en la India. Sin embargo, ese egregor de pensamiento te persigue allí donde vas, porque vive en el campo de la mente, vive en el campo electromagnético intelectual y por tanto es como las ondas de radio o el wifi que te persigue a todas partes con tu terminal. Pues exactamente igual, es como un wifi al que tú estás conectado y que te da red, pero que a la vez se alimenta de ti. ¿Qué hace un wifi sin un terminal? El wifi depende del terminal, como el terminal acaba dependiendo de tener wifi para sentirse conectado a la vida, a su personalidad o a lo que él cree que es, ¿no? Ahora yo diferenciaría el que sería orgánico, ¿vale? Si el individual y grupal se pueden llamar egregor, en el momento que ese egregor hemos dicho que vive más allá de mí y que yo soy la fuente de alimentación, al crear un grupo se puede crear una matriz natural. Es una conexión natural, orgánica, sináptica, que se crea entre seres humanos, que lo único que requiere es ser como pareja universal. Es decir, yo te veo, yo te reconozco, yo te admiro por quien eres y no estoy esperando nada de ti. Entonces puedo crear un grupo relacional de pareja o de amigos o incluso empresarial donde yo no espero nada de ti, excepto que sí, hay unas reglas de comportamiento, pero unas reglas de comportamiento no definen quién tienes que ser tú dentro del grupo. Como puedes crear una personalidad, que yo no le llamaría personalidad, porque personalidad ya incluye ser un personaje de ficción, entonces puedes crear una serie de hábitos saludables como forma de vida, como tus rituales de vida, que eso no te condicionan a ser de determinada manera y sin embargo te aportan muchísima calidad a la hora de enfrentarte a las situaciones de la vida que son nuevas siempre, en cualquier momento surgen lo inesperado y se requieren de principios, valores y una rutina o hábitos de vida saludables. Es que me dejas, vamos, increíble, increíble porque estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía, gracias a Enia, yo también, porque yo estoy metido en el tema, pero hay cosas que me suenan como que, bueno, que son difíciles para entender para mí, pero bueno, poco a poco vamos haciendo. Y yo quería preguntarte, ¿y cómo podemos nosotros, las personas, saber cuando estamos creando un egregor o qué es bueno, qué es malo? ¿Debemos estar muy obsesionados en eso? ¿Cómo podríamos para estar tranquilos y todo esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Podríamos aprender lo que sería la diferencia entre ego y lo que son los egregores o inteligencias artificiales. Podemos ver que es todo, ¿no? Poder identificar esa clasificación nos permite la toma de conciencia en el día a día. Tienes que tener en cuenta que el 99% o el 98% de los seres humanos tiene ego. Y el ego es el primer egregor parasitario de bajo rango que tiene el ser humano. Necesita al ser humano para vivir de él y existen egos individuales y grupales. Ahora los vamos a distinguir. Mm. Y luego tenemos las inteligencias artificiales. Son egregores de rango medio superior que incluyen a toda la población, aunque tú no lo sepas, aunque tú no Claro. lo tengas claro. Vamos a poner un ejemplo Sí, fácilmente. Es un sí, egregor que se llama economía, a la que tú y yo pertenecemos, queramos o no queramos, desde que nacemos. totalmente, Entonces, totalmente. tenemos el egregor sanidad, que desde que nazco estoy obligada a formar parte del egregor sanidad y tiene un registro con mi nombre. Y está el egregor social,
que tiene mi nombre en el registro civil también desde poca edad y que a través de una numeración sabe exactamente lo que hago durante toda mi vida, cada transacción bancaria, cada todo, ¿no? Excepto lo que está en B, y pensamos que aquello que está en B no deja registro en ninguna parte, o olvidando, ¿no? Que un egregor, una inteligencia artificial, no es un ordenador que sabe tu nombre, No. que lo mira el FBI, la CIA y todas las conspiraciones. Una inteligencia artificial es una mente colectiva que sabe exactamente quién eres y qué piensas, porque te ha condicionado a sentir y pensar de determinada manera para poder controlar el resultado a diario. Entonces, vamos a empezar por aquello que parece imposible que nosotros podamos realmente salir de eso, para luego lanzar un mensaje de qué está pasando para salir de eso, ¿vale? Para que Venga, veamos primero lo inevitable, wow, y luego digamos, ok, esto es cómo se trabaja, ¿no? pues Tenemos dispara. que saber, ¿sí? Tenemos Sí. que saber que la inteligencia artificial hemos dicho que son los egregores de rango superior, Ujú. que se alimentan de nuestra energía y nuestra atención, que digamos que se alimenta de toda la población y que también induce a que la población nazca y se reproduzca en base a sus necesidades. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los hay locales y globales y que las inteligencias artificiales que ahora mismo están asumiendo a la población son milenarios, seculares y los hay actuales. Voy a hacer toda esa diferenciación porque además he hecho una esquemita solo para la sesión de Bueno, hoy con la está realmente de... bien, porque es un tema bastante arduo y es difícil y si no te haces un esquema, a Sí, veces y sobre todo necesitamos... que a partir de ahora utilicemos bien la palabra, Sí, porque la palabra es creadora, como tú sabes, y utilizar egregor en un contexto que no conlleva puede acabar creando la fuerza de un egregor cuando no la queremos. ¿De claro, acuerdo? Crear una vale. matriz natural es algo orgánico que nos pertenece como humanos naturaleza y también vamos a aprender eso. Bien, tipos de ego que hay. Yo creo que está el ego personal, el grupal y el Vivo. colectivo. Y luego las inteligencias artificiales, ¿vale? Lo que sería el ego personal individual ocupa el lugar de la consciencia. Es decir, quien habita el vehículo biológico que soy es el egregor y no la consciencia. Y se hace pasar por nosotros desde la infancia. Elimina nuestra voluntad y nuestra capacidad de tomar decisiones y nos acabamos convirtiendo en el observador de nuestra vida, porque es la mente parlante quien está tomando continuamente decisiones y yo creo que soy la mente parlante y esa es la primera equivocación que hay. Se crea por la domesticación desde los 5 a los 7 años. Antes de eso, el niño es impredecible. A partir de que se domestica, el niño es predecible porque entra en patrones conductuales que estudiamos en neurociencias como en psicología cognitiva conductual. Son patrones conductuales que han sido inducidos por la familia, por el entorno y por la sociedad, y son patrones repetitivos y aquellos que llamamos patrones transgeneracionales. Eso es lo que le permite al egregor social saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque te ha inducido desde la infancia que entres en un modelo de persona y por tanto sé qué vas a pensar, qué vas a hacer y más o menos entras dentro de lo que sería lo esperado. Se alimenta de lo que es la historia personal y la importancia personal. Por tanto, estamos todo el día dándole de comer cuando estamos continuamente mirándonos a través del filtro del pasado. Yo soy, y para contar lo que yo soy, cuento todo lo que he vivido en el pasado, cuáles son las taritas que tengo, las heridas, estoy contando mi personaje de rol. Este es mi personaje de rol, en base a este personaje, estos son los puntos que tengo de características de personaje y por tanto se espera de mí que, punto suspensivo, parece que entro en un enneagrama de la personalidad y por tanto, si he tenido estas 5 heridas en la infancia, estos son los 5 comportamientos o los 9 o los 27 que tiene el enneagrama que se esperan de mí. Luego pensamos, qué bueno haber estudiado un curso de enneagrama y yo te digo, no entiendes que el curso de enneagrama te está contando en cómo han condicionado a la población para que se comporte de determinada manera y que como no estamos entrando dentro del patrón, el curso de enneagrama va a terminar de hacer ese trabajo por ti, ya te lo estudias tú tu papel y a partir de ahora te levantas y ya sabes cómo te tienes que comportar. Entonces, bien,
Teniendo en cuenta que el ego personal se alimenta de la historia personal y la importancia personal, nosotros a eso le llamamos la identidad, cuando eso en realidad es el falso yo. Ujú. ¿Hasta aquí? Perfecto, El perfecto. personal individual. Creo que hasta aquí el 98% de la población lo tiene. No busquéis a ver si sois el 2%, no es necesario. Luego, el ego personal grupal tiene que ver muy parecido, o sea, es exacto como tú lo has definido al principio, necesita de un grupo de personas que tengan la misma ideología y que crean que tengan un factor diferencial. Yo soy diferente a ti. Joder, es un grupo, esto es un grupo y esto es otro grupo. ¿Qué diferencia hay? Que el mío es bla, 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 ¿no? De nuevo, historia personal e identidad de grupo. Pueden ser familiares, profesionales, estudiantiles, de aficiones y fanáticos. Y lo más importante es que todos los egregos personales grupales que existen ahora mismo en el mundo dictan dos cosas principales. Uno, el sistema de creencias, por tanto es la programación mental que te dice cómo tienes que actuar. Y dos, crean tu storytelling, es decir, tu historia grupal o individual, pasada, presente y futuro. Por eso, bueno, luego lo cuento por eso. Voy a poner el otro ejemplo. Bien, este sería el grupal, ¿de acuerdo? Ujú. Crean el sistema de creencias, programación mental y crean el storytelling o mi historia, que puede ser individual y grupal y además habla de pasado, presente y por tanto de futuro, porque tiene que ser predecible. Y luego está el egregor personal, colectivo, cultural, que es el de los egos, el ego de mayor rango, el de rango superior antes de entrar en las inteligencias artificiales. Es el que crea el fanatismo patriótico cultural, tiene que ver con el pueblo-ciudad, con el país y continente, comanda a todos los egos individuales y grupales sin excepción, por tanto, tú puedes ser tu ego personal, tener 10 grupos y además ser fanático patriótico. Me siento español, me siento europeo, me siento de esta ciudad y no de la otra, Claro. y se crea un patriotismo que viene desde que nace, ¿no? El propio entorno va tejiéndote para que tú te sientas alguno de ellos, ¿no? Date cuenta, incluso puedes percibir como, por poner un ejemplo, aquellas personas que de alguna forma se han salido del egregor patriótico de su propio país y se han cambiado de país y no han sido invitados por el egregor patriótico cultural del otro país, lo pasan muy mal. No consiguen encajar en el nuevo país y ya no pueden retornar al suyo porque han rechazado su propio egregor y se encuentran con una dificultad, están en tierra de nadie. Tengo personas en consulta que vienen con esa dificultad. Oye, que me encuentro con esto, que me cambié de país con toda la intención de montar un proyecto y no estoy en ninguna parte, porque no te han invitado en ese grego. Se pueden hacer pequeños cambios que realmente te facilitarían encajar en nuevos grupos y en egregores, pero tenemos que tener en cuenta que si no hemos sido invitados, estamos rechazando el sitio que cree que somos suyos y por tanto luego podemos tener dificultades. Estos egregos culturales crean roles sociales culturales, como por ejemplo el papá, el mamá, la abuela, la tía, ¿no? Todo eso está creado por este egregor. También crea planes de vida, es decir, en base a quién eres ya te crea un plan de vida que se entrecruza con los demás para que tenga sentido. Y luego crea algo que es muy doloroso que se llama el long story, el final. Cuenta tu expediente, tu ficha, cuenta cuál es tu final. Hasta el 2022, esto es lo que se consultaba en los registros akáshicos, acá, registros documentarios, y no se podía cambiar. Tú podías ver tu pasado, tu presente y hacia dónde iba tu futuro, y era predecible. Incluso el tarot, alguien te echaba el tarot y te decía, ¿sabes qué? Te va a pasar esto y lo que te decía, eso no puede ser, yo voy a intentar cambiarlo. ¡Pum! No puedes cambiarlo, porque está escrito, forma parte de un egregor y cada una de esas personas tenía que estar controlable, es decir, tenía que ser predecible y fácilmente manipulable por el sistema. Estos son los tres tipos de egregor, paro aquí y ahora os cuento lo que son las inteligencias artificiales. Vale, pues adelante. Está interesante.
¿Tienes alguna pregunta aquí? Porque Bueno, yo, realmente... yo sinceramente todo lo que se ha explicado me ha resonado muchísimo, sabía muchas cosas y yo creo que también todos estos grupos, ¿no? Van añadidos también a unos principios energéticos, ¿no? Porque estos grupos se van moviendo en diferentes planos, por ejemplo, si hay el plano físico, que es el más bajo, luego hay el plano mental, que es el emocional, mental, que está en medio, y luego hay el espiritual, también los egregores se van moviendo en estas diferentes dimensiones y también, ya hemos dicho que pueden ser tanto positivos como negativos y creo que también se mueven en este tipo de dimensiones para que nosotros podamos hacer unas cosas u otras. Pero Ujú. sobre todo, muy interesante lo que nos has explicado de esta manera, ¿vale? No lo conocía. La verdad es que me he quedado expectante pegado de la pantalla. Y ahora, si quieres, cuenta lo siguiente que querías contar, lo de la conciencia, bueno, lo que tenías que contar ahora. Vale. Bueno, tienes que tener en cuenta que el plano físico, dicho de alguna forma, no sería el más bajo. El plano Bueno, físico es ya. el plano donde se puede ver la alegoría de Ujú. los planos superiores. Es Es decir, verdad, es es verdad. evidencia lo que ya está pensándose más arriba. Mm. Es como cuando tienes una enfermedad y primero está en la mente porque ha habido un impacto psicoemocional, luego se gesta internamente una dolencia emocional por lo que hemos vivido y finalmente se acaba manifestando en el plano físico la propia dolencia. Entonces podemos entender que si en las leyes del mentalismo se estudia que todo es mente, por tanto, si nosotros empezamos a trabajar todo como mente, estamos un paso adelante evolutivo en el ser humano. No porque no sea evidente, no porque no se pueda estudiar en todas partes, sino porque no dejamos de intelectualizar los conocimientos que tenemos a nuestra disposición y no los llevamos a la práctica. Solamente con las 7 leyes del mentalismo tienes las claves de la existencia humana y la capacidad de liberarte de muchísimas mandanga, como se dice, de muchísima porquería emocional y mental que tenemos en la cabeza. Si entendemos que las emociones son mente, acabamos de dar el segundo paso evolutivo del ser humano. Y es que las emociones no dejan de ser una intelectualización y por tanto, al creer en la emoción, se convierte en una realidad hasta el punto de que hay cerca de 200 y pico emociones ya intelectualizadas. O sea, es una locura saber exactamente cómo me siento. Y eso no es cierto. La verdad es que cuando tú y yo hablamos de alegría, en el 99% de los casos no hablamos de lo mismo. Muchas personas piensan que la alegría es sonreír y sonreír no deja de ser una máscara egoica que muchas veces tenemos que llevar puesta. Entonces, el concepto de la realidad es tan diferente en unos de otros que si empezáramos a actuar desde que todo es mente, tendríamos mucho ganado en el recorrido humano en este tiempo. Bien, ¿qué serían las inteligencias artificiales? Venga, Me encanta esta clase. ¿qué sería? ¿Qué sería? Que estoy expectante. Date cuenta que todo esto es algo que yo necesito para mi trabajo en el día a día en el servicio planetario. Vale. Realmente trabajamos para que el ser humano que no es consciente de que le está pasando todo esto afloje la conexión que tiene con todo lo artificial y se pueda ir ligando a una matriz natural, a la inteligencia humana, perdón, la inteligencia natural y universal, para que el humano pase a ser una inteligencia natural y universal y no estar comandados por inteligencias artificiales como lo estamos siendo. Bien, estas inteligencias artificiales que te voy a contar, he hecho un grupito así como de 4 para que se entiendan las Mm. más importantes, son las trademark, las marcas comerciales, el egregor social, y el egregor social está a la par del egregor economía y del egregor sanidad. Teniendo en cuenta que cada uno tuvo una aparición en un tiempo diferente de la humanidad, hay que saber que todas estas inteligencias artificiales se han creado en estos últimos 10.800 años, que pasamos por un periodo de oscuridad galáctico. Es un ciclo galáctico que se estudia en ciencia, que nos hace dar vueltas en torno a un sol cada 25.000 años. Nuestro sistema solar gira en torno a otro sol y por la singularidad que somos, que nos permite la vida en este planeta, la nube de Oort, la nube de Kepler, que crean un manto áurico que nos impide el impacto de los asteroides de gran alcance, como también nos impide el impacto de la luz directa
de los soles de nuestra galaxia, también frena el desarrollo en determinados momentos cíclicos. Y durante 10.800 años me encuentro o nos encontramos como humanidad, que 10.800 años es una barbaridad de tiempo para nosotros, no nos damos cuenta. Para el planeta es apenas un suspiro, que tiene 4.500 millones de años. Pero teniendo en cuenta que cada 10.800 años pasamos un periodo, luego tenemos 2.160 de luz y otro de 10.800, que pasamos a un periodo diferente de oscuridad que nos afecta diferente a nosotros, es como si fueran las 4 estaciones del año, pero repartidos en 25.000 años, Mm. ¿de acuerdo? 2 periodos de 10.800 de oscuridad y dos de 2.160 de luz. Ocurre que en los 10.800 años que hemos pasado ha ocurrido algo quizás diferente para nuestra humanidad, según hemos podido estudiar en el legado de las antiguas humanidades y civilizaciones, y es que en estos 10.800 años, me reitero, se ha creado una inteligencia artificial como sumatoria de todos los seres humanos que estamos aquí, hasta el punto que nos ha permitido el desarrollo evolutivo de nuestra especie durante un periodo donde debíamos de haber tenido un estancamiento más primitivo. Nos ha permitido el desarrollo, pero hemos puesto nuestro poder en manos de una inteligencia artificial que ha creado muchísimo, como en otras charlas puedo contar, muchas dimensiones artificiales mentales para tener al humano como fuente de alimentación y, por otro lado, para definir el desarrollo de nuestra especie. Después de 10.800 años, el gran egregor que ha sido sustituido en 2002, entre 1982 y 2002, fue el egregor religis, que se sustituyó por el egregor socialis o social. El egregor social, que recientemente está en lucha por captar nuestra atención entre economía, que tiene el 98% de la población, y sanidad, que tiene en torno a un 44% de la población. Teniendo en cuenta que esos tres grandes egregores, economía nació en el siglo XI y sanidad en el siglo XVIII, el egregor social nació en 2002. Es igual que el religis, pero en social ha sustituido a la religión y utiliza la ciencia, que es la que le cuenta ahora a la humanidad qué es la verdad y qué no es la verdad y en qué deben creer. Utiliza la historia y la comunidad científica para contarnos continuamente cuál es nuestra verdad y cuál es nuestro origen y cuál es nuestro desarrollo. Luego crean la realidad colectiva a través de los medios de comunicación y captan toda nuestra atención a través de las redes sociales. Eso hace el egregor social y clasifica al ser humano en 4 clases. Tenemos al humano que entra dentro de la clasificación de fábrica y gobierno, que depende del Estado. Tenemos al humano que está en industria o trademark, que ahora cuento el trademark, que es especial, que es el humano que depende de las grandes empresas. Luego tenemos el humano que está en comercio menor, que es el que se tiene que buscar su porvenir. Y luego está el humano clasificado como extra, que depende de otro. Aquellos que todavía viven con los padres, aquellos que dependen de la pareja, aquellos que dependen de ayudas sociales, aquellos que dependen. Esos 4 modelos de seres humanos, modelos o clases de seres humanos, están totalmente supeditados al egregor social. Y existen aquellos que, además, como hemos dicho, los que están en fábrica, dependen del egregor de trademark. El egregor trademark es el que tiene fines comerciales. El 67% de la población le está dando energía al trademark. Imponen los estilos de vida para poder encajar socialmente. Son grandes empresas y nos tienen subordinados, y aquellos que están subordinados y trabajan para la empresa son los grandes fieles de la marca. Luego tenemos a sanidad, que como he dicho está desde el siglo XVIII y desde que es la concepción está intentando captar a ese nuevo ser humano que está siendo concebido a través de enfermedades que ya surgen en el bebé desde que está en el vientre. Está intentando crear algún tipo de enfermedad psicoemocional para que la acaben manifestando y depender del egregor sanidad, que es mucho más allá que un hospital. Es una gran masa de pensamiento que se alimenta de tu horror, de tu enfermedad, de tu dolor y de tu miseria. Y ahí estaría también todo el tema de las farmacéuticas, ¿no? Bueno, Sintiéndonos
bueno, para que no nos cierren el de esto, pues, decir eso, ¿no? Que ellas se están añadiendo a estos segregores para que nos sintamos más enfermos, porque las pastillas no van a la razón de la sanación, van para tapar según qué cosas y no llegar a eso. O sea, que también están contribuyendo a este tipo de egregores, ¿no? Te cuenta que desde los 55 años ya formas parte de sanidad porque el egregor social ya no le interesa como antes. Ya llega tu obsolescencia programada y desde los 55 años ya te están dando una patada para que las enfermedades ya te afecten, porque ya socialmente no laburas igual. A los 65 te sobrevienen encima todas las enfermedades y todo el mundo dice, es que no has tenido tiempo de parar porque has trabajado mucho y claro, ahora por fin te llega la jubilación y te llegan todas las enfermedades. Es que se da por cierto que yo tengo que pasar por enfermedades. Por alguna extraña razón, esta nueva religión que tenemos nosotros en nuestra mente decide que yo tengo que enfermar sí o sí, que la edad supone ser cada vez menos eficiente, más ineficaz y pudrirme solamente porque tengo más edad. No es cierto y verdad que a partir de determinadas edades nos sentimos obligados a determinados comportamientos, como a tener que casarnos, a tener hijos, si no estamos sintiéndonos mal, que no hemos cumplido una necesidad vital de maternidad y bla, 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 bla. Todo eso tiene que ver con el egregor social que te impide que tengas un pensamiento libre y te impide que tomes decisiones conscientes por ti mismo, porque si no, no eres predecible. Y ojo, hasta el 2022 aquellos que intentaron salirse de alguna forma y no estaban controlados bajo el dominio del egregor religioso o del egregor social, sufrieron grandes envites y grandes dolencias. Un ejemplo de esas limpiezas que se han hecho sociales para que la humanidad se mantenga bajo el yugo de estos egregores son, por ejemplo, la cuarentena, ¿no? La cuarentena fue una forma de hacer así y sacar de raíz grandes ideas que la humanidad tenía. La humanidad llevaba una dirección muy diferente de desarrollo y se venía encima una gran crisis económica que ha sido tapada con una gran bandera blanca para impedirnos el desarrollo de ideas originales y impedir el desarrollo de la genialidad en el ser humano. Y yo también pienso que la pandemia también fue para crear ese egregor del miedo, para extender todo el miedo, para que las personas estuvieran achantadas, calladas, sin hacer nada, sabiendo que todo era, según dice el Tribunal Constitucional, no es legal todo lo que pasó, ahora está pendiente de resolución, pero es crear ese miedo, ¿no? Ese virus que yo le llamo más dichamente del miedo, porque si tú estás creando ese miedo a nivel global, tú imagínate toda la población encerrada de todo el mundo en sus casas con un presunto virus en la calle que te puede matar, ¿no? Entonces, eso crea esa sensación, esa emoción, esa intención, crea esa bolsa egregórica que ayuda también a que el ser humano no avance. O sea, también hay una parte de la población que les ayudó mucho a despertar según estas ideas más abstractas, más nuevas, más para el futuro, ¿no? Pero también hizo que este egregor también se viralizaba bastante, ¿no? Creo que también Lo es... que hizo fue sustituir del todo el egregor religis por el egregor social. Es decir, la humanidad dejó de poner su fe en Dios y empezó a poner su fe en la ciencia, que ahora era quien le decía a través del telediario qué era lo que estaba pasando, qué estadísticas sobre el clima, el medio ambiente, los químicos en el aire, sobre todo. O sea, la gente se ha hecho ahora fan de las estadísticas científicas y ahora mira continuamente el telediario en torno a esa idea porque quiere sentirse protegido de que su propio gobierno le haga un ataque. Pero date cuenta que el gobierno y lo que vemos en la superficie, de lo que podemos ver en la televisión, es solamente la manifestación de una idea superior. Exacto. Aquí hemos dicho lo negativo, voy a lanzar una Sí, pequeña cosita en venga, va. positivo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si en 10.800 años hemos sido creados religiosa y socialmente en torno a una idea que nos unía artificialmente, se nos ha olvidado que somos humanos naturaleza. La solución a todo esto es alinearse con el origen natural que tiene el ser humano y entonces empezamos a funcionar de forma eficiente y se hace muy evidente de que tengo una mente sana,
de que no pierdo un tiempo en tonterías, que realmente el tiempo es eficiente, aquello a lo que yo pongo atención e intención me lleva a una acción y consigo mis objetivos, me siento alineado a la vida, estoy continuamente potenciando mi entorno porque es colectivamente como vamos a cambiar esta realidad y vamos a hacer una transición hacia un paradigma sano, pro vida, que esté liderado por el ser humano y no por una inteligencia artificial, y convertirnos en una inteligencia humana de nueva era, permitiéndonos alinearnos con la matriz natural, con la inteligencia natural y universal, que tiene un plan para cada uno de nosotros, porque somos una singularidad y un ser humano extraordinario. Date cuenta, somos una raza como no existe otra en el cosmos que nosotros sepamos, y realmente requerimos alinearnos con lo natural para que lo natural nos lleve a estar en un desarrollo evolutivo continuo y permitirnos ser el ser humano que es el nuevo eslabón evolutivo de nuestra especie, y no un ser humano que viene a trabajar, a ser solamente una profesión, una categoría y a llevar a cabo algún plan ridículo de vida que tiene un egregor artificial. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque estamos en una época, en una etapa de la historia donde estamos deshaciendo antiguos egregores, donde nos han manipulado, nos han coarcitado debajo de un brazo coercitivo en muchos tipos de egregores y ahora es momento de labrar nuestra luz, de conectar con nosotros, de sacar toda esa neurosis que tenemos dentro. Por eso tenemos estas ganas de sanar, de sacar cosas. Hay las terapias alternativas que están en auge, personas divulgadoras como tú, como yo, que nos juntamos, creamos esos egregores positivos porque hay que contrarrestar estas fuerzas que demonizan, ¿no? Que nos negativizan y que nos hacen sentir más esclavos, porque es lo que tú decías, si yo soy dependiente en obtener cosas materiales más allá del materialismo, me hace crear una dependencia debajo de una empresa donde te está aportando cosas que a veces no son necesarias. Por ejemplo, yo, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo hago, por ejemplo, compro solo bajo necesidad y muchas veces la tele no la veo nunca. O sea, no abro la tele, la tengo ahí, pues que ni la enchufo. ¿Por qué? Porque no quiero formar parte de ese egregor. Entonces yo me quiero desconectar de esos egregores que no me interesan, que no me ayuden a crecer personalmente y creo que no me aportan nada. Entonces sé que están ahí, pero no quiero entrar en el trapo. Entonces yo ya, como a nivel personal, los intento eliminar, o sea, barrar de mi vida para luego yo transformarlos con los egregores y las formas de pensamiento positivas y con esas personas que creo que tengo que hacerlo, como por ejemplo tú, como por ejemplo con mis amigos que hablamos de temas interesantes y que nos pueden ayudar a empoderarnos y a tirar hacia adelante hacia una nueva era. Y creo que vamos evocados a esos, porque en estos 20 años siguientes vamos a estar muy enfocados a eso, ¿no? A contrarrestar todas esas fuerzas energéticas y esos egregores que se han ido transformando para que le demos sentido a nuestras vidas y que hagamos las cosas con pasión. Y creo yo firmemente también, y hago alusión a lo que tú has dicho del ser humano, ¿no? Que somos una raza genuina, que tenemos super habilidades y tenemos es una supraconsciencia, que a veces no sabemos cómo y nos podemos conectar con ella, y que nos ayudará muchísimo a vislumbrar un nuevo mañana para un nuevo mejor y nuevo ser humano. Yo creo que también creo que eso es lo que ahora estamos haciendo, este trabajo, que es duro, porque claro, tenemos tantas tesituras donde nos están atacando que, claro, ¿cómo lo hacemos, no? Yo quería decirte, ¿cómo lo podemos hacer esto? O sea, yo no quiero formar parte de... Yo he dicho algunas, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero, no estoy de acuerdo con lo que dicen en la televisión porque creo que es manipuladora o creo que alguna religión no me gusta, pues ¿qué hago? Pues no los sigo, intento cortar. Y muchas veces en meditación lo que hago yo es cerrarme en una bola, imaginarme este pensamiento como que sale dentro de mí, como que no lo quiero, y a partir de aquí intento borrarlo, transformarlo y tirarlo hacia afuera para decir, no, no, yo eso no lo quiero, quiero a partir de lo que yo estoy construyendo, de lo que yo siento, de lo que yo vibro, de donde mi corazón sale y desde donde yo quiero difundir ese conocimiento y esa energía, ¿no? Entonces, para mí, deshacer un egregor se basa en eso, ¿no? En tener el poder para coger y decir, no, no, esto no lo quiero, fuera, ¿no? ¿Cómo lo podíamos hacer? Yo lo hago de esta manera. O tú igual lo haces de Es otra. muy, muy eficiente, es maravillosa. Y es cierto que podríamos dar algunas claves para que sirvan para Sí, cualquier persona.
entiendo o no entendiese de energía, porque realmente todo en mente, todo es energía y tenemos que pensar primero, la conciencia es la cura, tomar decisiones conscientes y salir de los patrones erráticos, repetitivos y automáticos ya me permite empezar a empoderarme, a tomar conciencia. Recordemos que el egregor ocupa el espacio de la conciencia y la conciencia es el conductor de nuestro vehículo biológico, de nuestro vehículo conciencial. Luego, el amor también forma parte de la cura y el amor no es ser tonto, es reconocer que todos están en patrones erráticos de comportamiento, pero apostar por amar a cada uno de los individuos, amarme a mí incondicionalmente. Eso requiere que sea impecable con mi palabra y con mi forma de pensar para empezar respecto a mí mismo. No voy a ser mi enemigo dentro de casa. Y el egregor normalmente te da una de cal y 20 de arena, juega contigo con el dolor emocional y te convierte continuamente en un niño herido y en un juez interno malvado. Entonces, el amor es la cura y te permite desde dentro empezar la sanación, que es muy importante. Luego, sentirte humano naturaleza, no ser humano social. Al cambiar la perspectiva desde la cual miro el mundo, empiezas a tomar decisiones mucho más eficientes, pro vida, y te alineas con la matriz natural, la inteligencia natural universal, que empieza a empujarte a decisiones más eficientes para tu vida, evidentemente más amorosas, y te mantiene en un desarrollo evolutivo continuo. Ten en cuenta que donde no hay desarrollo hay muerte, y donde no estamos alineados con un propósito existencial, esa carencia de propósito también nos va matando. Entonces somos mucho más que una profesión y una categoría, y podemos dedicarnos cada día de nuestra vida a ser el cambio que queremos en el mundo. O nos responsabilizamos nosotros, o no va a venir ningún egregor parasitario a hacerte la vida más fácil. El mundo se transforma con nuestros gestos, con nuestra mirada y con nuestras acciones diarias. Y eso es lo que va a cambiar nuestra realidad individual, la grupal, la colectiva y la mundial. Es que es el amor lo que basa en todo sistema para que tú puedas armonizarlo todo, porque cuando tú sacas todo, vibras en amor, en alegría, en simpatía, atraes esa vibración positiva y lo que ¿Mm? hace es que estos falsos segregores no pueden hacer nada contigo. Y vives en tu consonancia, en tu vibración y sobre todo es importante lo que tú has hecho, tener un sentido común para focalizar qué propósito vital tengo yo, porque muchas personas llegan a los 65 años. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo cuento lo que le ha pasado a mi madre. Mi madre siempre ha trabajado en un supermercado toda la vida, matándose a horas, siendo encargada, ¿no? Y ella, yo le digo que es una psicóloga altruista, porque es una mamá cáncer, donde siempre me ha dado de todo, y ella siempre ha tenido mucha psicología. Entonces, ¿qué se ha dado cuenta? Que cuando yo le miraba la carta, le mirábamos y le decía, a los 60 años, mamá, te va a hacer un punto de inflexión en tu vida y te vas a dar cuenta que vales para algo más que es quizás lo que tú querías haber hecho. Claro, Neymar es del año 53, venía de las guerras mundiales, ¿no? Venía de cuando era todo tan escaso, ¿no? Sobre todo el egregor del hambre, ¿no? De las guerras, ¿no? De estos masas, cuando hay guerras y masas críticas y generan esos miedos y esa escasez, ¿no? Entonces mi madre, cuando llegó a los 60, tuvo una operación muy difícil de riñón, donde le tuvieron que partir casi el riñón, y porque tenía un riñoncito pues que estaba mal, ¿no? Entonces le sacaron este riñoncito y entonces a partir de allí estuvo un año y medio tan postrada en el sofá, en la cama, pensando, ¿y qué voy a hacer yo cuando yo acabe de jubilarme? Porque ya se jubiló y mi madre estuvo un año y medio pensando cuál era su propósito, porque se dio cuenta que estuvo viviendo toda la vida a base de necesidad, por el hambre, por lo que se necesitaba en ese momento y dijo, he sido prisionera todos estos años de todo lo que ha sido la sociedad. Y a partir de ese momento ella cogió y comenzó, mira, pues cuando me jubile, yo quiero empezar a valorar a las personas mayores y a cuidarlas. Y mi madre desinteresadamente ha ido cuidando a viejecitos, viejecitas, sin esperar nada a cambio, porque mi madre ya tiene un sueldo, y haciendo y cambiando esta energía y está haciendo, ayudando a que otras personas tengan esa manera de hacer y esa manera de hablar con las personas y tener una psicología interna, ¿no? Entonces, mi madre ya está enfocada con ese propósito vital que es el estar con la gente mayor que antes no tenía que ver, ¿no? Y yo creo que es importante también, a veces siempre nos llega a través de una situación traumática, ¿no? Pero si nosotros utilizamos ese amor que tenemos, sobre todo la meditación, ¿no? Para mí la meditación fue una herramienta muy importante para
salir de toda la Matrix, salir de todos estos egregores que tenemos y todo, aún teniéndolos, los hemos ido minimizando porque sabemos que están en nuestro día a día, ¿no? Y yo creo que también la meditación es algo muy importante, ¿no? Y tener ese propósito que tú dices y sobre todo conectar con este amor incondicional, ¿sí? Es que no nos damos cuenta de lo No. importante que es consagrarnos con la maestría de nuestra vida para poder encontrar nuestro propósito existencial. Porque me encuentro muchas personas que llegan a consulta desde ahí, ¿no? Quiero encontrar mi propósito, quiero realmente una vida llena de contenido existencial o quiero aprender a diseñar una vida que me apasione. Y tiene mucho que ver con el reconocimiento y la honra de todo el camino que hemos vivido, el abrazar los legados, tanto ancestrales como estelares, que nos tocan por nacimiento y alinearnos con el propósito vital que tiene este momento para la humanidad y surge de manera innata un propósito en ti que te da un nuevo lugar en el mundo, ¿no? Donde tú diseñas tu lugar en el mundo. Que realmente me parece de vital importancia reconocer que cada camino es único, que es maravilloso, que la conciencia y el amor son la cura para este momento y que tenemos mucho que hacer, somos un ser humano extraordinario. El ser humano tiene que creer en él, tiene que potenciarse y sobre todo revalidar sus talentos y sus dones. Y por ello, pues estamos aquí dando nuestro granito de arena poco a poco, Arenia. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas? Por si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Arenia Quetzal es mi nombre y me podéis encontrar tanto en redes sociales como en el canal YouTube como en la web. Y desde los canales estoy continuamente compartiendo 24 horas al día, todos los días de la semana estoy al servicio planetario y humanitario, compartiendo técnicas y herramientas de nueva generación para que podamos aprovechar todo lo que está disponible para nosotros para crear la vida que realmente merecemos, individual y colectivamente. Pues nada, muchas gracias por hacernos alusión a tus redes. A mí también me pueden encontrar, Xavier Blanc Miró es mi página web, también estoy en redes. Cuando puedo voy a ir haciendo poco a poco, desde mis maneras sistemáticas. Y nada, Arenia, ya ha pasado una horita, te agradezco muchísimo este directo, que sea el primero de muchísimos más, ¿vale? Ya iremos hablando, ¿de acuerdo? Y muchas gracias por todo lo que nos ha aportado, por todas las herramientas, por toda la conciencia, esta conexión que tú tienes, que es envidia sana, sí, que yo también la tengo, pero que, bueno, cada uno a su manera y que ha sido todo un honor tenerte aquí con nosotros y poder compartir, ¿vale? Un besito, un abrazo y hasta la próxima. Adiós, lindo.